conferencias. Bueno, vamos a dar comienzo al Teques de Yom HaShoah. Les pido por favor que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras. Desde que subieron al poder, los nazis se esforzaron por aniquilarnos. Para cumplir con ese objetivo, no se privaron de ningún medio. Ejecutaron contra nosotros una política de discriminación racial y terror legalizado. Se nos impuso el aislamiento, la discriminación, el señalamiento y la hambruna. La cumbre de ese proceso de deshumanización fue la campaña de exterminio planificado, en el que fueron asesinados 6 millones de judíos. En cada lugar al cual llegaron los nazis, tomaron medidas para desmantelar los marcos comunitarios y familiares judíos. Hicieron todo lo que pudieron con el único propósito de liquidar el espíritu y la cultura judía, de eliminarnos de la faz de la tierra. No hubo escapatoria. Los asesinos no se contentaron con la destrucción de comunidades. También seguían la pista de cada judío escondido. El crimen de ser judío para los nazis era tan grave que cada uno debía ser eliminado. Los hombres, las mujeres y los niños, los comprometidos, los desinteresados, los sanos, los enfermos, los científicos, los creativos, todos destinados a sufrir y morir, sin aplazamiento, sin esperanza. La Shoah fue un exterminio organizado y sistemático. Para 1945, la mayoría de los judíos de Europa habían muerto. Una civilización que floreció por casi 2000 años. Prácticamente no existía más. Pero los nazis no lograron su cometido. Y por eso hoy estamos acá. Así como en Pesaj tenemos la responsabilidad de contar y sentirnos como si cada uno de nosotros hubiese salido de Egipto, ahora estamos acá para recordar, para mantener viva la memoria, para no olvidar lo que la barbarie puede hacer. Tenemos la obligación de contar lo que pasó. Tenemos la responsabilidad de educar, de transmitir, de nunca olvidar. Es que sin memoria no hay futuro. Ahora vamos a pasar al encendido de las velas. Invitamos a Rodrigo a encender la primera vela.
Hola. Bueno, le encendí la primera vela. 19 de marzo de 1944. Querido diario, tú eres el más feliz, ya que no puedes sentir, no puedes saber la desgracia que cayó sobre nosotros. Los alemanes vienen. Eva Heimann. Fueron más de 1,5 millones de niños los asesinados durante la Shoah. Esos niños eran iguales a nosotros. Amaban jugar y reírse, correr y aprender. Tenían amigos y confiaban en los adultos. Encendemos esta vela por a quienes su infancia, sus sueños y su futuro le fueron robados para siempre. Encendemos esta primera vela por los niños de la Shoah, para recordar y nunca olvidar. Te invitamos, Fidel, a encender la segunda vela. Hubo quienes, a pesar del miedo, de la muerte y de la desesperanza, encendieron luz entre tanta oscuridad. Ellos, con su música, relatos, dibujos y otras expresiones del alma, se arriesgaron para dar esperanza y dejar testimonio del horror vivido. Encendemos esta segunda vela por los artistas de la Shoah, para recordarles y nunca olvidarles. Joder. Ahora. Joab, invitamos a encender ahora la tercera vela. Invitamos, Mauricio, a prender esta tercera vela. Bajo la oscura sombra del asesinato en la masa, los judíos comenzaron su lucha por vivir. Huyeron a las aldeas y los bosques en busca de lugares para esconderse. Miles se reunieron a las unidades partisanas y combatieron en los bosques. Contra todo pronóstico, los grupos clandestinos organizaron actos de resistencia y rescate en decenas de pueblos y ciudades. En muchos guetos y campos de trabajo, los judíos lucharon por su dignidad y por su espíritu judío, logrando establecer instituciones educativas, culturales y religiosas, e incluso documentar algunas de las atrocidades y del sufrimiento para la posteridad. Encendemos esta tercera vela por los partisanos y la resistencia, para recordarles y nunca olvidarles. Gastón, te invitamos a prender ahora la cuarta vela. Si yo, frente al océano de odio, frente al mundo destruyéndose y en llamas, le daría escondite a otro Ben Adam, a otro ser humano, ¿estaría dispuesto yo y mi familia a vivir en un continuo miedo aterrador, vivir con miedo por las calles, entre los vecinos, soñar por las noches los pasos firmes y amenazantes del asesino, seguir mi camino entre cuchillos y rifles, entre murmullos y la amenaza de los delatores? Y todo esto no una noche, ni un mes, sino años. Y todo esto sin pedir pago alguno de las víctimas, solo que me extiendan su mano. Y todo porque humano con humano debe ser humano. Y vuelvo a preguntarme cada vez, ¿estaría yo dispuesto a esto? Hubo más de 20.000 no judíos que lo hicieron, vieron lo que estaba pasando y no fueron indiferentes. Ellos arriesgaron su vida para salvar judíos durante la Shoah. Encendemos esta vela por los justos entre las naciones,
que, como dijo Maimónides, tendrán parte en la vida eterna para recordar y nunca olvidar. Nuria, te invitamos a encender la quinta vela. Soy sobreviviente de Auschwitz. Llevo tatuado en mi brazo izquierdo el número 33502, que me quitó mi adolescencia y mi identidad. Viví 2 años en el gueto de Pruzany, cerca de Białystok, Polonia, mi ciudad natal, donde padecimos miseria y hambre. Llegamos el 2 de febrero de 1943, después de viajar 5 días hacinados en vagones de ganado, sin agua ni comida, haciendo nuestras necesidades en un rincón. En el viaje, mi tío pidió agua por la ventanilla y los nazis lo mataron de un tiro en la frente. Al llegar, llevaron a mis padres y mis 2 hermanos a las cámaras de gas. Los menores de 18 estaban condenados a la muerte. Yo, con mis 16 y un tapado que me hacía parecer mayor, me mezclé entre las mujeres dedicadas al trabajo forzado. Nos levantaban a la madrugada, con un trapo como vestido, tiritábamos. Solo tomábamos un brebaje como café y un trozo de pan que parecía arcilla. Los primeros meses fueron terribles. Una vez sentí un dolor en la pierna y debí ir a la enfermería, la antesala de la muerte. Una noche, Mengele me tomó del brazo con sus dedos largos de araña venenosa y dijo mi número para mandarme al día siguiente a la cámara de gas. Me salvó una doctora rusa, prisionera de guerra. Me tachó de la lista y me reemplazó por un muerto. Su nombre era Lubov, que en ruso significa amor. Lea Zahak de Novera, sobreviviente. Encendemos esta vela por todos los que sobrevivieron a esta barbarie y por todos los que no lo lograron, para recordar y nunca olvidar. Invitamos para la sexta y última vela a Claudia. Nos queda mucho por vivir, a pesar de los momentos extremadamente difíciles como fue la Shoah o incluso este último año tan extraño de pandemia. Estamos aquí, estamos vivos y tenemos muchas ganas de seguir viviendo. Tenemos muchísimo que ofrecerle al mundo, a los demás y a nosotros mismos. Con toda la energía que tenemos, seguiremos luchando por la identidad de nuestro pueblo, por la humanidad, por el derecho a ser, vivir y elegir. Por mucha oscuridad que hayamos sentido en el pasado y por la que sabemos que aún hay en la actualidad, hay esperanza, hay juventud, hay memoria y un presente y un futuro lleno de luz y oportunidades. Encendemos esta vela por la vida y por la esperanza, para recordar y nunca olvidar. Sabemos que cada vez quedan menos sobrevivientes, lo que es responsabilidad de hijos, de nietos y de todos nosotros seguir manteniendo viva la memoria. Por eso vamos a escuchar a Raquel Krasny, hija de Leib Siman, sobreviviente de los guetos de Varsovia y Lodz, de los campos Belzec, Dachau y Auschwitz. Pues no sé si se me oye. Se te escucha. Sí, porque no me veo. Me han pedido que dé testimonio por ser la hija de mi papá, Leib Siman, de Bayolem, sobreviviente de la Shoah. Desde muy pequeña supe que mi padre había pasado la guerra. La palabra holocausto no la conocía ni su significado. A la edad más o menos de 10 años, mi mamá nos dijo, a mi hermana y a mí, que papá va a hablar por la radio. En Montevideo había una emisora todas las noches en Yiddish.
Era el día del levantamiento del gueto de Varsovia, el día que se conmemora la Shoah. Me estoy viendo con la oreja apoyada en el altavoz de la radio para no perderme nada. Fue sumamente triste empezar a oírlo siempre con la voz entrecortada y después entre sollozos. No recuerdo lo que dijo, pero fue el día que fui consciente de lo que le había pasado. Era un hombre increíble. No lo digo por ser su hija, sino que sé que dejaba huella en todo aquel al que conocía. Tenía muchísimo carisma. Era una persona íntegra, sumamente caritativa, optimista, siempre dispuesto a ayudar al otro, cariñoso, alegre. Como se dice en yiddish, a Mensch. Se preguntaba por qué Dios le había elegido a él como sobreviviente después de haber visto morir a tanta gente, a su esposa, a la que adoraba, a su hijita de 2 años y medio, a su madre y a todo el resto de su familia. Según él, gente mucho más prestigiosa, como rabinos, médicos, escritores, muchos más inteligentes que él, hasta más guapos, decía. Un simple hombre de pueblo, criado en una casa jasídica. Si Dios lo eligió a él, decía, sería para hacer algo en este mundo, y no en este mundo por él y para los demás. Pudo volver a formar una familia, mi madre, mi hermana y yo, y tuvo 6 nietos. Estaba sumamente orgulloso por ello. Su lema era recordar, nunca olvidar y transmitirlo a todas las generaciones. Fue uno de los fundadores de la organización Víctimas del Nazismo y presidente de la misma. También participaba en todas las organizaciones judías de Montevideo y por supuesto en la Keilah. Nunca pudo volver a dormir más de 2 o 3 horas por noche. Siempre necesitaba estar con gente. Mi casa era una romería. Siempre invitaba él a casa y mi mamá era la mejor anfitriona del mundo. No puedo dejar de hablar de mi mamá. ¿Se imaginan lo que debe ser compartir la vida con un hombre que tenía atrás de sí esa historia? Siempre hizo lo posible para que tenga una vida feliz, dejando de lado todas o muchas de las cosas que para ella eran importantes. Nos educó de forma de que siempre todo lo que hiciéramos fuera para agradar a mi papá. Todos sus amigos eran sobrevivientes. Creo que tener una historia en común une mucho. No tienen que dar explicaciones de nada. También tenía muchos otros amigos, la mayoría amigos de mi madre, de antes de conocerle a él. Era una persona sumamente sociable. Estaba muy contento de ser miembro de la familia de mi mamá. La componían mi abuela, a la cual llamaba Mame, la quería muchísimo y la respetaba un montón, con la cual convivió desde que se casó hasta que mi abuela falleció. Y 6 hermanos de mi mamá con sus respectivas familias. Fue un padre maravilloso. Nunca nos transmitió odio, sino todo lo contrario. Era un padre atípico. Nunca jugaba con nosotras, ni nos llevaba al parque. Nunca fuimos de vacaciones. Siempre estaba trabajando o haciendo obra social. Pero como quería estar con nosotras, las salidas que hacíamos era o a fábricas de sus proveedores, o a clientes para llevarles mercancía o para cobrar. Siempre decía que él tenía un Dios aparte. Nunca perdió la fe en Dios. Lo liberaron en abril de 1945. Lo metieron a él y a todos los que quedaban en el campo en un tren que iba muy despacio y no sabían a dónde lo llevaba. Él vio a 2 chicas jóvenes saltar del tren y él hizo lo mismo, en medio de un campo. Ahí encontró una casa, seguro que de polacos, y creo que tanto él como los de la casa tenían el mismo miedo.
Ellos porque sabían que los nazis habían perdido la guerra, y mi padre porque no sabía cómo lo recibiría. Como sabrán, los polacos colaboraron con los nazis y además la mayoría era súper antisemita. Sé que estando en esa casa apareció un soldado muy joven y judío que le dijo que era libre, que todo había terminado. Ese soldado le pidió que le escribiera unas líneas a su madre diciéndole que él había liberado a un judío. Nunca entendí cómo pudo volver a formar otra familia. Era muy pequeño físicamente, pero con una fuerza espiritual enorme. Quería vivir y a pesar de ser una persona que sufría del corazón y pasó muchas operaciones, estando a la puerta de la muerte en más de una ocasión, vivió hasta los 85 años. Hasta los 85 años. Él mismo se ponía metas. Llegar a la bar mitzvah de su primer nieto, del segundo, del tercero. Lo que no llegó fue a la de mi hijo pequeño. A lo que no pudo llegar a vivir, que era su máxima ilusión, fue a llevar hasta la jupá a alguno de sus nietos. Sabemos que hay sobrevivientes que pudieron y necesitaron hablar de lo que vivieron, y otros a los que el dolor no les permitió hacerlo. Por eso es muy importante escuchar a sus hijos. Y Raquel, te agradecemos infinitamente por compartir con nosotros, porque necesitamos recordar y nunca olvidar. La historia del señor Leib es una historia de sufrimiento, pero también de resiliencia, la capacidad de seguir viviendo, de armar familia y no perder la memoria. Él apostó, a pesar del horror, por la vida. Queremos compartir con ustedes ahora un video.
Bueno, fuera de programa os quiero contar una cosa respecto de esta canción en particular, que hoy fue publicado en nuestro perfil de Facebook, y lo voy a leer directamente porque es una historia maravillosa justo sobre esta canción. Resulta que corría el año 1982, donde Alemania ganaba el concurso conocidísimo de Eurovisión. Entonces, según las normas, el país ganador era quien iba a organizar el siguiente, con lo cual en el año 83 Eurovisión iba a ser en Alemania. La ciudad elegida por los alemanes para hacer este concurso en el año 83 era Múnich. Es decir, Eurovisión se llevaría a cabo en el país que solo 40 años había organizado la Shoah y en la ciudad en la que 11 años atrás habían sido asesinados los atletas olímpicos israelíes. Entonces, Israel, como es socio de la European Broadcasting Union, participa desde el año 73 en Eurovisión. Entonces, como se suele hacer, preparó un concurso para elegir la canción que iba a representar Israel en ese concurso. Entonces, la canción que ganó la escribieron dos autores israelíes, Ehud Manor y Avi Toledano, que escribieron una canción específicamente que es esta canción. Entonces, el 23 de abril, esta canción fue cantada por bueno, quien la pueda conocer, Ofra Haza, una maravillosa cantante israelí ya fallecida, y se presentó ella junto a 5 acompañantes vestidos de amarillo y cantaron esta canción. Entonces, lo que tiene de interesante esta canción es que Ofra Haza se lo cantó delante de todos los alemanes, a los ojos del mundo, frases como esta: escuchen mis hermanos, sigo vivo y mis ojos aún ven hacia la luz. Muchas son mis espinas, pero también mis flores, y aún tengo muchos años por delante. Otra frase que dice esta canción es: sigo vivo, el pueblo de Israel está vivo. Esta es la canción que el abuelo le cantó a papá y ahora a mí. Mis días están llenos de vida y también mis noches, y en mi cielo la columna de cielo aún se levanta. Otra frase que dice es: cantaré por siempre, voy a extender mis manos a mis amigos del otro lado del mar, o incluso: escuchen mis hermanos, sigo vivo y mis ojos aún ven hacia la luz. Aquí está la vida, a todos mis invitados y a mis hijos que buscan regresar. Por lo tanto, si musicalmente podría decirse que esto fue una venganza o una echada en cara de esa situación, pues lo vivieron así muchísimas personas a lo largo de toda Europa, y la canción finalmente quedó número 2 dentro de las participantes. Gastón, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y antes de terminar el TECES, le quiero pedir a todos que vuelvan a activar sus cámaras, sus micrófonos. Y con este último mensaje de vida y de esperanza queremos despedirnos. Es un orgullo, es un placer que hoy seamos 24 personas reunidas para recordar. Y sabemos que somos muchísimos más. Sigamos fortaleciendo nuestra comunidad. Am Israel Chai y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Saludos. Muchas gracias por la actividad. Muchas Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.